es mejor tener un cuidador que se siente bien con él mismo, contento, tranquilo, sereno, que tener una persona que ahí está todo el tiempo pero desgastada. Va a generar que no reaccionemos a la situación. Me duele el pie, no pasa nada, luego voy al doctor. Hoy es que traigo tal situación médica, no, luego voy. No hay este autocuidado de la salud física. Como esta imagen, ¿no? De la mamá súper deportiva que va al trabajo, que sale con las amigas, también con la pareja y aparte tiene unos hijos que está muy bien y va a sus clases y es imposible. Mundo neurodiverso. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Bienvenidos todos los que nos escuchan. El tema de hoy, cuidarme para cuidar. Yo soy Laura Ríos, soy cofundadora del Centro ATSAN y estamos en este podcast que es Mundo Neurodiverso en la sección de Paso a Paso, en donde hablamos sobre temas que importan a las condiciones del neurodesarrollo. Me refiero al autismo, trastornos del lenguaje, trastornos de comunicación, trastornos del aprendizaje, déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, entre otros. Entonces, cuidarme para cuidar. Este tema, bueno, primero quiero hacer referencia a una imagen que muchos conocemos ya, que gira en redes sociales, que tiene que ver con los cuidadores. Hay cuidadores en muchos ámbitos, ¿no? Hospitalarios, cuando hay personas de la tercera edad o cuando hay alguna condición médica crónica, etcétera, etcétera. En nuestro caso, cuando son hijos o familiares con alguna condición del neurodesarrollo o con alguna discapacidad como tal, hay esta imagen del cuidador como un superhéroe, ¿no? No sé si han visto de repente que pintan a una mamá como su Mujer Maravilla, porque es mamá cuidadora de algún chico, por ejemplo, con discapacidad intelectual. Esta imagen es importante porque, ojo, sí es necesario, importante, válido el reconocer que el cuidar a alguien no es tarea fácil. El cuidar a alguien y significa ser valiente, tener mucha fuerza, hacer muchas cosas aunque estemos cansados, enfrentarse a muchos retos, implica mucha resiliencia, sí, definitivamente tiene mucho valor. Aquí el riesgo o lo que queremos evitar es que se vea como una obligación, que el cuidador tiene que ser este superhéroe que puede con todo el tiempo. Y no es así, porque nos topamos que si se hace esto, el cuidador pierde se invisibiliza, ¿sí? Se invisibiliza su tristeza, su enojo, su cansancio, incluso hasta sus alegrías, porque todo se vuelca a la persona que se está cuidando. Entonces se invisibiliza y esto hace mucho daño, porque la persona que cuida también necesita ser cuidada. También necesita que tengamos estos reflectores y que no se les ponga este peso o esta exigencia de que puede con todo y debe ser esta persona que nunca se cansa, que nunca se enoja, que no tiene necesidades personales. Por eso, la importancia de hablar del tema cuidarme para cuidar. Y para ese tema invitamos a Victoria Montero. Victoria, te voy a presentar. Ella es psicóloga clínica y neuropsicóloga con formación en Europa y México. Tiene más de 10 años de experiencia en el ámbito hospitalario, clínico y educativo. Ha estudiado y practicado en diferentes lugares como Bélgica, España y aquí mismo en México. Trabajó en el Centro de Terapia Intégrate, realizando evaluación clínica, psicoterapia individual y grupal, talleres, capacitación, y participa en la redacción de libros para la prevención de la violencia y el abuso sexual infantil. Actualmente, desde hace más de un año, trabaja en CADE, en la clínica CADE de salud mental como neuropsicóloga y psicoterapeuta. Está pues muy bien formada en estos temas. Victoria, muchas gracias por darnos tu tiempo para hablar de estos temas tan relevantes e importantes para todos los que nos escuchan. Bienvenida. Gracias, muchas gracias Laura por la invitación. Es un tema muy interesante porque es un tema que a lo mejor no hablamos tanto. Generalmente cuando hablamos de crianza, hablamos más
con respecto a la parte del niño, de qué necesita hacer el niño, los límites que tenemos que poner, cómo apoyar el desarrollo infantil, cómo ayudarles a regular sus emociones, pero muy pocas veces hablamos de la otra persona, ¿no? De esta crianza, pues esta crianza conlleva dos personas, ¿no? Y tanto el niño como al cuidador. La persona que está ahí tratando de ayudar a este niño a que pues saque lo mejor de él, ¿no? Entonces, pocas veces, como tú lo comentas, nos detenemos a pensar o a ver el estado emocional de este cuidador, cómo se siente, cómo está. Y, y bueno, pues la realidad es que como tú lo refieres, en general la crianza puede llegar a ser muy desgastante, Sí, puede llegar o sea, porque implica mucho, implica tiempo, esfuerzo, dinero y generalmente pues estos niños que presentan como este tipo de condiciones puede llegar a ser como un poquito más el desgaste, poder estar un poquito más presente, ¿no? Si bien la crianza es algo muy lindo, algo muy amoroso, también puede llegar a ser algo muy desgastante, ¿no? Entonces, requiere como mucho esta capacidad de adaptación constante todo el tiempo, en cada etapa del desarrollo nos estamos adaptando, ¿no? sí, sí, lo que mencionas es que el hecho de ser cuidador, de ser padre o cuidador, es ya algo que puede ser difícil, como tiene su lado positivo, puede ser difícil, pero cuando hay alguien, tenemos hijos o familiares con más necesidades de apoyo, se intensifica todo. O sea, pasan por las mismas situaciones, pero intensificadas, o sea, más desgastante. Que como, que, ¿Cómo podemos saber si una persona que cuida está en una situación de estrés, de desgaste? También se le puede llamar burnout, de que estén quemados. O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando sí es el caso? Generalmente, digo, hay diferentes signos que nos hacen pensar que una persona pues ya está generando como un desgaste. Generalmente es cuando la primera cosa que yo diría es como empieza a perder paciencia, ¿no? Como que ya más rápido sale como este grito, más rápido hay como este adulto desregulado, más rápido nos enganchamos con a lo mejor la crisis que este niño va a tener. Entonces, generalmente pues hay como esta paciencia que se va, que desaparece. Pero pues todo esto se explica muy bien desde este estrés constante que uno va teniendo, desde este estrés como crónico que uno empieza a tener, porque cuando uno es padre o madre, en general, pues como tú dices, hay este desgaste, pero cuando hay como estos niños con estas condiciones como que necesitan apoyos más específicos o más especiales, pues este desgaste pues puede estar más presente porque hay estas preocupaciones tanto de la escuela como de las terapias, como de el cómo le va a ir en un futuro al niño, y entonces es como estar en un estrés constante y es como, imaginemos, es como si todo el tiempo si estuviera un incendio y que todo el tiempo tuviéramos que estar tratando de apagar como esos incendios constantes. Imagínense en esta imagen cómo sería, pues es muy agotador todo el tiempo tener que estar apagando incendios o tener que estar cuidando a que no se vuelva a prender el fuego, ¿no? Claro. Pues es parecido a lo que llega a pasar como en esta crianza. Es como estar en modo supervivencia todo el tiempo. Exacto. Se activa como este modo de supervivencia a nivel como más biológico. Lo que va a pasar es que va a haber como esta activación de este sistema nervioso que va a generar como este aumento del cortisol, este aumento de este modo de supervivencia, y lo que va a hacer este estrés constante es que va a ir generando como que nuestro cerebro responda de forma diferente, porque justo esta estructura de nuestro cerebro que nos ayuda mucho a generar respuestas más reguladas, más empáticas, que es como nuestra corteza prefrontal,
cuando se activan este estrés o este modo de supervivencia, pues es menos eficiente. Entonces, haz de cuenta que en lugar de pensar, empezamos a entrar en un modo de reaccionar solamente. Y pues justo también otra estructura que es muy como sensible a esto es como nuestra amígdala cerebral, que es como una estructura muy pequeñita que nos va a ayudar como a detectar como esta amenaza. Y entonces, cuando todo el tiempo nuestro cerebro detecta amenazas constantes, esta amígdala pues se va a volver más sensible. Y entonces, ¿qué pasa en nuestro cotidiano? Pues somos más sensibles a una respuesta como muy pequeñita, entonces ya a lo mejor hay una pequeña crisis o hay algo que a lo mejor no salió como esperado y entonces ya nosotros empezamos a reaccionar desde este estrés ya crónico. Claro. ¿Por qué? Porque es como si todo el tiempo estuviéramos en modo supervivencia, entonces ya no hay como un filtro, ya es como todo el tiempo cualquier estímulo me va a parecer como ya algo amenazante y entonces ya voy a reaccionar desde esta amenaza y entonces es por eso que a veces tenemos este desgaste de los cuidadores y el que a veces llegan a la consulta y que dicen pues les grité, ya no pude controlar la crisis y que luego después de este tipo de conductas viene lo que es la culpa, ¿no? La culpa por, chin, no debí de haber gritado, no debí de haberle dicho esto, no me debí de haber comportado de esta forma, tal vez fui muy dura, entonces pues empieza como esta culpa a estar como muy, muy presente, ¿no? Sí, sí, tú a lo que mencionas, nos volvemos personas de mecha corta, por así decirlo, que reaccionamos y no es no reaccionamos de las mejores maneras, no tomamos las mejores decisiones. ¿Hay otra forma en la que se pueda manifestar esta sobrecarga o este desgaste, además de reaccionar de forma impulsiva o de mecha corta que digo? Hay otro, por ejemplo, enfermarse, no sé, ¿qué otras formas se puede observar en una persona? Pues mira, hay como generalmente estos otros signos que nos hacen pensar que ya estamos como en un desgaste, es como hay una falta pues de apetito o uno se empieza a aislar de todos sus como amistades, círculos sociales, hay como más este aislamiento de que ya no querer salir tanto, empieza a haber también mucho como el no dormir. Ya empiezo a no dormir bien, a tener como insomnio, toda esta parte son como signos muy relevantes de hay algo que está pasando que no está bien. Porque una cosa es de vez en cuando yo no tengo ganas de salir o a veces me llega a pasar que no logro dormir o no logro conciliar el sueño, pero cuando esto ya se está presentando, siempre como para poder determinar si ya es un signo de alarma o no, tenemos que tener mucho en cuenta la frecuencia y la duración y la intensidad. Si vemos que estas tres cosas ya se están cumpliendo, si empieza a estar como más frecuente, todo el tiempo ya tengo más noches en las que no duermo o casi todas las invitaciones que me hacen empiezo ya a no querer salir, empiezo a aislarme de mis amistades, Comer en exceso comer en exceso también o comer muy poco. Todo eso que ya dura en el tiempo, o sea, no nada más es porque una vez comí más o dos veces, es cuando ya hay como una temporalidad que está ahí presente, que ya podemos decir, hay algo que no está bien y sí necesito trabajar con eso. Y puede haber conductas de evasión también que nos den como, por ejemplo, un exceso de uso de celular, no estar presente con la familia, o alguna conducta también de que el cuidador está que está rebasado. Llega a pasar mucho, o yo veía mucho como esta parte de que se ponen como a trabajar más, a concentrarse más como en el trabajo. Entonces, eso hace como que yo no vea tanto lo que está pasando en realidad y entonces yo me concentro mucho en mi trabajo o en otras cosas, inclusive también pues este uso de celular como en exceso o inclusive pudiendo llegar como a estas adicciones, ¿no? Tanto comportamentales como es el uso en exceso del celular, como a lo mejor de alguna sustancia, ¿no? Para poder como tratar de no pensar o de relajarme, empiezo yo a acudir a otros métodos que tal vez en el momento me ayudan, pero que a largo plazo hacen que mi problema
crezca. crezca más todavía. Porque se evadió por mucho tiempo y entonces de repente me explota, ¿no? Exactamente. Fíjate, lo que estábamos mencionando me parece interesante. Lo que estoy pensando es que muchas veces una persona, ya sea un niño, una niña, un adolescente o ya incluso un adulto, porque la discapacidad y las condiciones del neurodesarrollo son para toda la vida. Sabemos que una persona, por ejemplo, con autismo así nace y así va a ser. Es su forma de procesar la información, es su forma de ser en este mundo. Entonces, me haces pensar que a veces hay más de un cuidador, que eso es lo que se espera, ¿no? Que haya una red de apoyo, que no todo recaiga en una sola persona. Claro. Entonces, a veces está mamá y papá. Entonces, cada uno enfrenta o afronta la situación de maneras distintas. Habrá uno que está más abocado, o sea, está ahí todo el tiempo y reacciona con mecha corta, y habrá quien tenga más oportunidad de refugiarse en el trabajo o evadiendo de otras formas, ¿no? Como que cada uno lo puede presentar de formas distintas, pero ambos están presentando este desgaste, ¿no? Ujú. O sea, aunque no estén todo el tiempo con él, quiero pensar, estoy recordando comentarios, por ejemplo, que alguna mamá, y me parece muy válido, diga, no, pues es que todo recae en mí porque el papá nunca está presente. Pero eso no quiere decir que papá tampoco que no esté en este estrés y en este desgaste, ¿cierto? Cada uno lo presenta de forma distinta. Claro, porque cada uno tiene una forma diferente de afrontar la situación, ¿no? Hay quienes vamos a afrontar a lo mejor el hecho de tener como esta noticia de decir, mi hijo tiene estas necesidades o tiene esta condición, pues hace que las reacciones sean diferentes. Hay quienes van a querer estar ahí todo presente todo el tiempo y querer resolver todo, y podemos llegar como a este exceso de sobreproteger, o también va a haber la persona que va a estar en esta negación de no pasa nada, él es como los otros niños, etcétera, etcétera, y entonces va a generar como este otro polo de evitar completamente la situación. Y ambos, no quiere decir que una sea mejor que la otra o que una tenga mayor desgaste que el otro, es como que cada quien tiene formas de afrontar diferente como esa situación que está siendo difícil. Lo único es que pues a la larga, a largo plazo, todo termina siendo como más pesado. En lugar de resolver, terminamos cargando como un costal de piedras todo el tiempo, y entonces eso termina siendo desgastante. En un inicio tal vez lo voy a poder levantar, pero después se van a ir agregando y va a llegar a un punto en que ya me va a rebasar. Sí, sí, claro. Y tengo que hacer un alto y hacer un cambio. Exactamente. Mirar esa carga y decir, a ver, ¿qué puedo hacer? Que lo primero que se me ocurre a mí es, pues, dividir la carga. Es lo Exacto. primero que se me ocurre. A veces es posible, de acuerdo a la dinámica familiar, a veces no. Pero entonces estoy en lo correcto, Victoria, es que no sea un solo cuidador, que sean varios, o cómo se maneja esta situación de la red de apoyo. Generalmente, o sea, sí ayuda mucho el tener una red de apoyo. Si a lo mejor no puede ser justo como la pareja, por, no sé, por condiciones de trabajo, condiciones de tiempo, sí es importante tener como esta red de apoyo, tanto, digo, la crianza, pues sí, generalmente conlleva estos dos personas, generalmente, pero si no, también hay este apoyo de la familia, ¿no? Las abuelitas, los tíos, las tías, que van a estar ahí apoyando. A lo mejor no van a estar implicados al 100 en la crianza, pero van a hacer este apoyo emocional también para el cuidador. ¿Por qué? Porque sí necesitamos en ocasiones pues poder como no sé, tener estos descansos, decir, ok, alto, entonces es como cuídame, no sé, este tiempo a esta personita, mientras que yo hago un alto, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es importante tener estos tiempos fueras para uno mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer como desestresarnos, por así decirlo, porque si no, volvemos a lo que comentamos al principio. Si no tenemos estos escapes o estas formas de relajarnos, lo que va a pasar es que vamos a seguir en este estrés constante, y va a generar que no reaccionemos como de forma tan funcional
a la situación y vamos a estar sobre reaccionando todo el tiempo. Entonces tener como estas formas de relajarse, que son muy pequeñas, va a ir ayudando al cuidador a poder como tener como este pequeño escape, ¿no? Y que no se concentre todo, porque si no luego es como una olla express. Guardo, guardo, guardo hasta que llega un punto en que voy a explotar. Ujú. Sí, y no sentir culpa por eso, ¿no? O sea, por ejemplo, hay padres o cuidadores, que no necesariamente son los padres, en donde no se toman ni un fin de semana, o sea, ya no salen de vacaciones con, sin el hijo o sin la hija, ¿no? Es de, no, yo no, ya no puedo. Les genera mucha culpa tener estos respiros que tú llamas, que a veces puede ser muy cortito, como me fui a cortar el pelo, o los lunes en la tarde yo no lo cuido, no lo sé, hasta pues me voy 2 días de vacaciones con mi hermana, por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser muy variado dentro de lo sensato, obviamente, pero sí observo que les genera mucha culpa a los padres. A veces más a la mamá, a veces más al papá, a veces al hermano mayor, a veces a los abuelos. Depende de la personalidad de cada uno, pero no sé aquí cómo poder dar a entender que la culpa está de más y justo lo que estabas mencionando, porque es tan necesario estos descansos que pueden ser muy cortitos o no tan cortitos, ¿no? Ujú. Sí, claro, porque, o sea, esta culpa está muy instalada por el estereotipo o por la idea que se tiene de cómo uno tiene que ser mamá o papá, ¿no? Entonces es como esta imagen de yo tengo que poder con todo, tengo que estar todo el tiempo presente, y luego ahora con toda esta información que hay en redes de, si el niño llora, se va a activar su sistema y va a estar todo el tiempo en estrés. Entonces, como esta información que a veces hay, y esta idea de lo que es la parentalidad y cómo debe ser la parentalidad, hace que muchas veces esta culpa esté más presente. ¿Por qué? Porque es esta imagen cultural que se tiene de cómo tiene que ser esa parentalidad, pero olvidamos algo muy importante, la otra persona pues también necesita tener como su vida, también necesita como relajarse, también necesita cuidarse. ¿Por qué? Porque si esta persona no se cuida, ¿qué va a pasar? No va a poder cuidar del otro. Entonces es como este efecto dominó. Si yo no me cuido, pues la otra persona no va a estar bien tampoco. Si yo no estoy bien mentalmente, si yo no me siento bien en mi vida, yo no me siento realizada o yo no siento que estoy haciendo algo como productivo, pues entonces, ¿qué va a pasar? Eso se va a repercutir también en la crianza. Entonces, a veces yo diría, estos tiempos son sumamente necesarios porque es mejor tener un cuidador que se siente bien con él mismo, que se siente pues contento, tranquilo, sereno, que tener una persona que ahí está todo el tiempo, pero desgastada, porque recordemos, el hecho de estar ahí todo el tiempo no quiere decir que entonces estamos cuidando bien de nuestro hijo. Podemos estar ahí todo el tiempo y no cuidarlo, podemos tener estar ausentes, ¿no? Por ahí yo tenía una pacientita que me decía, es que sí, mi mamá ahí estaba todo el tiempo, pero estaba ausente. Entonces era como si no estuviera. Yo me sentía sola. ¿Por qué? Porque a pesar de que mi mamá estuviera ahí, ella estaba todo el tiempo en la computadora, ¿no? Es una pacientita que ahora ya es una adulta y que recuerda esto como algo muy, muy particular, ¿no? Entonces es para decir, pues sí, aunque estés tú todo el tiempo ahí presente, si no es de calidad ese tiempo, pues al final no va a lo mejor a cumplir ese objetivo que tú quieres que cumpla. Y es mejor tener como estos periodos de descanso, estos periodos de decir, ok, ya tiempo fuera, estoy ya entrando en algo muy cansado, es mejor como tomarlo y generar como un tiempo de calidad con el infante, ¿no? Porque al final eso es lo que va a ayudarle más o lo que le va a abonar más, como esta interacción constante que nosotros tenemos con él o este vínculo que se genera. Y recordemos que este vínculo puedo estar presente o puede estar a veces no tan presente, el vínculo va a seguir ahí. Ujú. Cuando se trabaja un vínculo, cuando hay un vínculo sólido, no necesariamente tiene que estar uno ahí las 24 horas.
Cuando hay este vínculo sólido, el niño sabe que aunque mamá a lo mejor hoy no esté aquí presente, yo sé que mamá me ama y me quiere y va a estar ahí si yo lo llego a necesitar. Y entonces ese sería como más el mensaje, más que enviarles un mensaje de me necesitas a mí todo el tiempo, es decir, yo voy a estar ahí y tú puedes estar ahí y tú puedes hacerlo también solo, ¿no? Ok. O sea, incluso el que haya estas separaciones ayuda a evitar la sobreprotección también, ¿no? Exacto. Ajá. Porque pues la sobreprotección sí es algo que a veces pues puede llegar a estar muy presente, sobre todo cuando tenemos como niños con alguna discapacidad. Esta sobreprotección está ahí porque queremos Natural. ayudarlos y al final, como tú dices, ellos están así, ellos nacen así como desde pequeñitos y pueden llegar a ser muy funcionales y entonces ellos también necesitan que los dejen hacer como generar esta autonomía, ¿no? Porque a veces pues el padre de familia se siente como todavía doble responsable y hace que pues esta autonomía no se desarrolle por lo mismo de querer resolver todo, querer estar ahí presente Sí. y eso va afectando. De acuerdo, incluso hasta el desarrollo, ¿no? Ujú. Va en contra de lo que quiere lograr ese papá o esa mamá con su hijo. Además de tomar estos respiros, además de tener una red de apoyo, Ujú. que puede ser hasta para cuidar al familiar o hasta para que lo escuche, ¿no? A veces hay personas que no van a ir a cuidar a nuestro hijo o a nuestro adolescente, pero nos van a escuchar, ¿no? Nos van a escuchar, nos van a platicar otras cosas, nos van a pues, enriquecer nuestro día a día, ¿no? O sea, también eso es una función de la red de apoyo, no solamente cuidar, ¿no? O sustituirme por un momento. ¿Qué otras acciones o qué otras cosas, es necesario que un cuidador sepa para, sobrellevar estas situaciones y no caer y no sobrellevarlo, mejor dicho, vivirlo? O sea, vivir, satisfactoriamente y no sobrevivirlo. Exactamente. Pues algo también como muy importante es como este cuidado emocional. A veces puede haber como este duelo de este hijo que imaginábamos o de este hijo que de estas expectativas que queríamos que fueran de una forma y que pues cambian. A lo mejor con estos diagnósticos tal vez nos cambian este tipo de expectativas que teníamos y pues es muy importante primero pues trabajar este duelo, ¿no? El poder trabajar como esta aceptación de decir, okey, este hijo tiene también mucho potencial, el que tenga algún tipo de condición no quiere decir que es menos o que es más que los otros niños, todo lo contrario, cada uno tiene como este modo es solamente un modo de funcionamiento que es diferente y que es importante solamente entenderlo, pero es como aceptar esta parte, trabajar este duelo de estas expectativas que nosotros teníamos y ser como muy autocompasivos con nosotros mismos. Es ahí donde esta autocompasión no quiere decir de que es como lástima, ¿no? Tener Porque lástima no. por mí mismo. Exacto. Porque eso es lo que pensamos, culturalmente hablando, eso es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Esta autocompasión, ay, es que es pobre de mí, Ujú. pero no te refieres a eso. No, claro que no, es como, es hablar cómo le hablarías a alguien que tú amas, hablarte a ti mismo, tener estos autodiálogos contigo mismo, como le dirías a alguien que tú quieres mucho. ¿Por qué? Porque a veces tenemos estos autodiálogos como muy autoexigentes, estos autodiálogos como muy, pues, duros hacia con nosotros mismos, y entonces todo inicia desde ahí, desde hablarnos desde esta autocompasión, desde esta aceptación hacia lo que estoy pasando, en lugar de decir: "Debería de haber podido con esto", tal vez,
uno pudiera llegar a decir, pues esto es difícil y estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Que pues al final tampoco no es un mensaje súper positivo, ¿no? Porque hay que tener como mucho cuidado a veces en estos autodiálogos, o nos vamos como muy a lo negativo o muy a lo positivo. A los Y, extremos. ajá, y no estamos como viendo como más como esta parte real, es de, ok, es difícil, valido mi emoción, no me está gustando, se me está haciendo difícil, me estoy sintiendo agotada, pero estoy dando mi esfuerzo y estoy dando lo mejor que puedo en este momento. Ujú, de acuerdo. Entonces, también sería la forma en la que uno se habla a sí mismo y la autoexigencia. ¿Qué otras cosas podrían funcionar para? Me imagino que hay varias, ¿no? Para Ujú. poder estar, en este equilibrio, ¿no? Que se quiere llegar a lograr. Sí, claro, pues es como ya lo comentaba, ya lo habíamos comentado, como el mucho como el tener como esta red de apoyo, estos autodiálogos como hacia con nosotros mismos, estos espacios de relajación, ya sea para salir a caminar, ya sea Relajación. para hacer algo que nos guste y no perder, por ejemplo, sobre todo no perder estos pequeños hobbies o Ujú. cosas que nos gustan hacer. No sé, algo de pintura, hacer ejercicio, ver a lo mejor un programa que nos gusta mucho. Sí es importante como darse esos pequeños espacios para no perder eso que a nosotros nos ayuda a relajarnos, que nos ayuda a Okey. O sea, recordar qué nos gusta hacer y qué nos Ujú. hace sentir bien. Exacto, porque luego hasta esto se nos llega a olvidar. Sí. ¿Qué me gusta? ¿Qué es lo que disfruto hacer? Y empezar a disfrutar, es como tener estas pequeñas que les llamamos actividades placenteras. Mm. De algo que yo disfruto y que puede ser cualquier cosa muy pequeñita, desde escuchar música hasta, no sé, ver por la ventana, el paisaje. Puede ser como algo muy pequeñito, pero que, me va a generar un tipo de placer, porque muchas veces este disfrute ya no está. Como estoy tanto en modo alerta o en modo, tengo que cuidar, olvido disfrutar de mi día a día. Y Ujú. entonces a veces son pequeñas cosas que hacen que uno genere como este disfrute. Sí, también he notado que s se dejan o no se observan en la salud. O sea, ay, me duele el pie, no pasa nada, luego voy al doctor. Mm, Oye, es que traigo tal situación médica, no, 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 luego voy, porque primero necesito solucionar esto o este dinero necesito invertirlo en tal cosa o en tal terapia o en tal, y ciertamente, pues, hay que hacer malabares con el dinero, ¿no? Es claro. ahorita aquí y ahorita allá y primero pero que no se vaya a algún extremo. También he observado eso, ¿no? Que no hay este autocuidado de la salud física, ¿no? Mm, Desde, pues, yo también tengo que dormir temprano, yo también tengo que comer a mis horas, si tengo algún malestar, tengo que ir al doctor, creo que también eso sería importante porque a veces hay padres que hasta que los detienes, le dices: "Oye, ¿ya te diste cuenta de esto?". A veces ni cuenta se han dado que mm, no lo están haciendo, ¿no? Este, entonces creo que también ahí esto sería muy 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 importante, útil. muy útil, para lograr lo que quieren lograr, que es estar bien para sus hijos. Exacto, porque es como, esto que tú comentas es importante, pues, porque es partir desde nuestras necesidades básicas, ¿no? O sea, Sí. es como partir de esto que es sumamente necesario para mi funcionamiento. Y si yo ya lo dejo de hacer, por ejemplo, estas rutinas, ¿no? Tanto hablamos de rutinas con los niños, que es importante tener una Sí. rutina, una higiene de sueño, etcétera, etcétera. Y entonces, si es importante para el niño, también es importante para el adulto, ¿no? Porque, Ujú, pues, estas rutinas son las que nos dan estabilidad. Y ujú. entonces, cuando dejamos de pasar por alto ciertas cosas de no, no me voy a alimentar o voy a comer, lo primero que caiga, sea nutritivo o no nutritivo, etcétera, etcétera, pues eso termina siendo, pues, repercutiendo a nuestra salud tanto física como emocional, porque recordemos que siempre hay como esta relación de la salud física y de la salud, emocional. Ujú. Sí, de acuerdo contigo. ¿Cómo si hay una persona que le está costando trabajo darse cuenta de esto, cómo hay algo que podamos hacer para que se dé cuenta o para ayudarle o para que tenga esta perspectiva de cuidarse? ¿Hay algo que podamos hacer los demás? Em, pues
sobre todo, os digo, algo muy importante cuando nosotros nos damos cuenta que, no sé, si tenemos a una amiga, a una hermana o a un familiar que está pasando por una situación, como ya hemos hablado, que vemos que está muy cansada y todo, más allá de juzgar, porque a veces luego hay como este juicio de valor hacia las personas, de decir: "No le estás haciendo bien de esta forma", o "Te veo que no estás tan presente, ¿por qué no vienes?", porque, o sea, como que hay muchos reclamos. Entonces, yo diría que más que juzgar, sería, importante como brindar como este apoyo o esta ayuda de decir: "¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas?". Porque Ujú. cuántas veces, las personas, estos cuidadores se han preguntado: "¿Qué necesito?", Sí. ¿no? Es como, ¿qué necesito? O sea, estaría muy interesante que nos preguntáramos: "¿Qué necesito yo en esta etapa? En esta etapa que estoy viviendo con mi hijo, ¿qué es lo que yo necesito?". Y a ver qué surge, ¿no? O inclusive, ¿qué puede hacer la otra persona, que está alrededor? Pues es, ¿qué necesitas? Que Claro. tener como brindarle este espacio de, pues, como de contención, de apoyo, más allá de juzgar, presionar, deberías de hacer esto, deberías de hacer el otro, porque luego, pues, se vuelve como algo como muy exigente, Sí. y a veces la persona lo único que necesita es ser escuchada. Claro, qué importante, o sea, ofrecer el aquí estoy para ayudarte, pero te escucho, no te voy a traer la solución. Exacto. Porque sí, muchos por fuera es de, es que deberías de hacer esto, ¿por qué no has contratado no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Y tú no sé, bla, 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 o sea, es muy fácil. A veces yo lo noto en la desesperación de la otra persona, ya sea su amigo, otro familiar, no sé qué, de cuídate por favor, ¿no? O sea, en la desesperación se convierten en otro factor estresante, ¿no? Sí, O y sea, a veces no se valida la emoción de: "Ah, yo ya pasé por esto, no te preocupes", o "No es para tanto", o "Yo lo hice de esta forma", y entonces no se valida como la emoción de la persona que está pasando por ello. Y entonces sí, pues, tal vez esta persona lo hizo de esta forma y lo logró hacer, pero, pues, no es lo mismo, no, y es ahí donde también creo que el validar mucho la situación por la que está pasando este cuidador es sumamente importante, porque generalmente lo que pasa es que nuestro entorno nos termina, invalidando. Y entonces, pues, como tú lo comentas, hay como más esta presión, hay más estos consejos de deberías de hacer esto, que luego se vuelven como algo más estresante, más que algo que ayuda. no, y además creo que en nuestra, actualidad, el ritmo de vida que llevamos actualmente es una realidad que, independientemente si tienes a alguien a quien cuidar, hay mucha exigencia. O sea, tienes que tener 3 trabajos, en un día tienes que hacer ejercicio, cuidarte, desempeñarte muy bien en tu trabajo, visitar a tus amigos, salir a pasear y no sé qué, bla, bla, hasta para tus hijos, bla, bla. O sea, que se nos exige rendir al máximo. Lo vemos en las redes sociales, ¿no? Estos superhumanos, ¿no? Que hacen todo. Com entonces, es parte de nuestro día a día, es parte de nuestra cultura, no sé cómo llamarlo. Entonces, eso se suma a cuando tú eres un cuidador, pues, también por ahí te arrastra, ¿no? De, pues, en esta área tengo que ser igual, ¿no? Y Exacto. tengo que rendir, y tengo que llevarlo a 80 terapias, y tiene que en un mes conseguir todos estos objetivos. O sea, también es como démonos cuenta que no nos dejemos arrastrar por el entorno que ahorita estamos viviendo de exigencia, ante todo. No sé tú qué opinas, Sí, Victoria. claro, pues hay mucho como esta imagen, ¿no? De la mamá superdeportiva que va al trabajo, que sale con las amigas y que tú dices: "Guau", o sea, Y es también con la pareja, y ujú. aparte tiene unos hijos que está muy bien, y va a sus clases, y es imposible, Ajá, no y es tiene real. y tiene la casa bonita, ¿no? Exacto. Es imposible. Entonces, tenemos que ubicarnos, o sea, no podemos hacer todo el tiempo, tenemos que priorizar. Sí, tenemos que dejar como de idealizar o de romantizar como este tipo de situaciones, porque al final, pues, no se apega a lo que realmente pasa, ¿no? O sea, sí, hay cansancio, sí, también hay momentos muy bonitos y muy lindos, Por supuesto. pero, pues, al final a veces uno no
puede con todo y como tú dices, tenemos que empezar a jerarquizar. O sea, qué cosas, con qué cosas sí son necesarias e importantes, o sea, son urgentes e importantes y qué cosas a lo mejor puedo dejar para después. No sé, a lo mejor mi casa va a estar un poco tirada, pero ahorita no puedo, concentrarme en eso. Ahorita me estoy concentrando más, o a lo mejor en hacer algo relajante para mí, en llevar a mi hijo a las terapias o a lo que necesite y la casa pues ya esperará su momento, ¿no? Es como ese tipo de acciones que también pueden ayudar mucho Sí. a ir como descargando, ¿no? Ujú. De decir, voy a priorizar qué es como lo más importante en este momento, dejando de lado todo lo que la sociedad me exige que yo debería de hacer como una madre o como un padre, y entonces es así como va a ser como más fácil no sentir como esta presión Sí, constante que uno sí. puede llegar a generar. Sí, practicar el jerarquizar y no Ujú. sentir culpa por ello. Me parece muy, muy importante, Victoria. Hay unas frases, o algunas puntos que yo he visto que son muy frecuentes en cuidadores. Ya mencionamos algunos, por Ujú. ejemplo, la culpa por descansar, ¿no? O sea, no debes de descansar nunca y no, todos debemos descansar. Eso creo que ya quedó muy, muy, muy claro. O la culpa por cuidarse. Por ejemplo, yo me acuerdo también, estos son anécdotas, de cuidadores criticando a otros cuidadores porque se arreglan. O sea, algo tan banal, tan superficial de, bueno, ¿y a qué horas tiene chance de pintarse el pelo, de ir a comprar ropa y maquillarse? A mí se me hace que no cuida bien a su hijo, ¿no? O sea, esta parte son como los polos opuestos de juzgarnos entre nosotros como, ay, pero ¿por qué? Mira, debería de estar acá sufriendo, la persona cuidadora debe sufrir. No, no tiene por qué sufrir, ¿no? Y sí debe tener esos espacios en donde sí se puede arreglar, sí puede dedicar tiempo si le gusta comprarse ropa o si le gusta maquillarse. Hay personas que eso hay mamás que me han dicho, eso me relaja. Ujú. O sea, dedicar una hora a maquillarme, ¿no? Ese es mi hobby, ¿no? Claro. Entonces, como no criticar, o sea, el que este estereotipo del cuidador, cambiarlo, ¿no? Que creo que eso sería algo muy importante. Y tampoco el otro polo, ¿no? El otro polo es de que evado, ¿no? Me fijo mucho en mí, entonces estoy evadiendo al otro. No sé si Exacto. quieras decir algo sobre Sí, eso. no, pues es como más esta solidaridad, pues de ser más solidarios, ¿no? Con las otras personas, porque justo cuando hablamos de red de apoyo también hablamos de esta red de apoyo de cuidadores, Sí, porque eso es algo que ayuda mucho cuando tú te entiendes con otros padres de familia y que te escuchan y que a lo mejor pueden compartir como estas situaciones, pero desde este compartir y no desde esta crítica o desde esta competencia de mi hijo hace esto y tú el tuyo todavía no ha hecho esto, no. sí. O sea, es como, este tipo de interacciones también pueden ayudar mucho, pero es cierto que en ocasiones, uno termina también cayendo como en esta crítica hacia el otro, ¿no? Es muy fácil criticar la situación del otro, pero tal vez podría ser interesante, pues, ser como más empáticos, ¿no? Y entender que cada quien tiene formas diferentes de hacer, y no quiere decir que una sea mejor que la otra. Así es. ¿No? Mientras que genere como esta estabilidad, eso es como lo que podríamos decir que ayuda más o el indicador más importante. Si esto me genera estabilidad y que genera que, con mi hijo yo esté bien o con mi entorno esté bien, creo que es como un indicador como importante más allá de decir: "Ah, yo tengo que hacer esto", una lista de cosas, ¿no? Porque cada quien es un mundo diferente y como tú dices, a cada quien tenemos gustos diferentes. A una persona le puede relajar mucho maquillarse, a otra le puede estresar muchísimo. Y eso no quiere decir que entonces sin maquillarse sea algo que uno tiene que hacer para relajarse, ¿sí me entiendo? Claro. ¿Me explico? Entonces es esa parte que es importante cuidar y decir, ok, más bien yo tengo que enfocarme en qué a mí me ayuda, en qué a mi familia se le acomoda, qué tipo de estrategias es como cuando hablábamos como en esta parte de la crianza, o cuando yo doy como este apoyo, en cuanto a la crianza, les digo, pues no hay una estrategia así que diga: "Ah, esta estrategia te va a funcionar A a todos. todos". No, a cada familia Claro. la estrategia va a ser diferente, y entonces lo mismo opera para qué estrategias yo uso o qué hago para cuidarme, pues no va a ser como no hay una super lista, va a ser muy específica de tu contexto, de lo que te gusta y de la familia en la que estás, ¿no? Sí, ¿y qué opinas también
como que también se tiene esta idea muy tatuada de que no debemos quejarnos, ¿no? Entonces también no debes de quejarte porque si, no sé, si Dios te lo mandó, es porque tú puedes con esto, ¿no? Mm, O es que velo como una bendición. Sí, no estamos diciendo que si es o no lo es, pero está mandando el mensaje de que no te puedes quejar. claro. O sea, socialmente es como, no, pues sí, no me puedo quejar porque Dios me escogió a mí, ¿no? Entonces, digo, aquí se meten temas de religión, no estamos criticando la religión ni mucho menos, sino el mensaje que escondido que se puede Yo enviar tengo que de poder con todo, tú ¿no? puedes, tú tienes eso, tú tienes que poder con todo y no se te ocurra quejarte porque pecado. Entonces, pues sí nos podemos quejar, o sea, Claro. claro, eso no quiere decir que no se vaya a responsabilizar. A veces sí nos podemos quejar y podemos decir, ya no puedo, ya no aguanto y no tengo por qué, no quejarme, ¿no? Es una forma de hacer catarsis, ¿no? De Sí, decir, okey, en ocasiones como que sí necesito a lo mejor quejarme, y eso no quiere decir que no quiera a mi hijo, o que no quiera a mi familia, a veces es solamente como o que no algo respete mi catártico, religión, ajá, ¿no? o que no respete mi religión. Sí es algo nada más que como que puede llegar a ser liberador, o sea, volvemos a lo mismo, cuando es un comportamiento que de vez en cuando, está presente o me lo autorizo, pues es algo válido y que, inclusive puede ayudarnos a hacer como esta catarsis de decir, a oxigenarme, de dar un respiro, ¿no? Claro. Pero, pues, es cierto que hay como mucho esta parte de yo tengo que poder con todo, y eso hace que muchas veces no vea todos estos signos de alertas que de los cuales hemos venido hablando, que pueden llegar a ser muy crónicos y pueden llegar a ser muy patológicos, y es ahí donde a veces, inclusive, sí necesitamos pedir ayuda, y el hecho de decir: "Yo puedo con todo", hace que yo no pida ayuda. Entonces, en ocasiones, si necesitamos o si tenemos estos adultos que ya como el estrés se hizo como muy crónico y estos signos de alerta están muy presentes, podemos generar como, la depresión, Claro. como la ansiedad, como este tipo como de patologías que, pues, empiezan como la humedad, ¿no? O sea, cuando ya menos, lo esperamos, ya estamos dentro. Ujú. Y ahí es importante, pues, acudir a terapia, pero claro, si yo tengo que poder con todo, pues difícilmente voy a pedir ayuda, porque el Exacto. pedir ayuda, van a pensar las demás personas que no estoy pudiendo, o que no estoy logrando hacer mi papel, o no estoy desempeñando bien mi rol, Ujú. Sí. etcétera, ¿no? Mm, Y es casi un hecho que va a suceder, o sea, en alguna etapa de la vida de nuestro hijo va a pasar. A la mejor hay papás que todo el tiempo es muy retador, hay otros que nada más en la adolescencia o cuando empieza la etapa adulta, etcétera. O sea, como decir, va a pasar, o sea, tengo que estar alerta y no es que no sea un buen padre, no es que sea débil, no es que yo no sea capaz, es que es natural por la situación que estamos viendo, va a pasar que necesitamos ayuda en ciertos momentos, ¿cierto? ujú. Sí, y es algo válido y es algo, completamente, natural de pedir ayuda, y porque como tú dices, cada etapa es diferente y a veces, pues, mi contexto en cada etapa no es el mismo, y también a veces este niño en diferentes contextos me va a generar, otras emociones o otras dificultades que a lo mejor van a hacer que yo necesite pedir ayuda Claro, todos necesitamos ayuda en algo en siempre, algún momento. Ujú. siempre. Victoria, muchísimas gracias porque lo que nos estás platicando, no sé si quieras agregar algo a esto para ir cerrando nuestro tema, no sé si quieras agregar algo y también que nos puedas compartir, los datos, de dónde estás ahorita, o sea, dónde te pueden contactar y en qué puedes tú apoyar. Claro, pues más que nada es como, pasar este mensaje de que, pues, el bienestar como del cuidador es muy importante, nuestro bienestar es muy importante y eso no compite con el bienestar del niño, todo lo contrario, lo fortalece. Entonces, el hecho de, preocuparnos por nosotros, de cuidar de nosotros, no nos hace egoístas, nos hace todo lo contrario, que esta, crianza se vuelva como más sana y que ayuden como a fortalecer más este lazo que tenemos con nuestros hijos. Entonces, más que nada, ese sería como el mensaje.
Y bueno, pues, ¿dónde pueden, contactarme? Pues, trabajo en la clínica CADE, entonces ahí podrían contactarme directamente para trabajar como también esta parte que les comentaba al último de, pues, cuando ya llego a un momento en que ya, siento que yo no puedo, o que ya me está rebasando, o que ya veo que no duermo, que me estoy aislando, que reacciono de forma muy irritable, pues estos son indicadores de necesito ayuda. Y entonces, la terapia puede ser algo como muy muy útil y que puede abonar mucho en este proceso de crianza. Excelente. Pues muchísimas gracias, Victoria, y hasta pronto. Gracias a ti. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatsan. O visita nuestra página web al www.atsan.com.mx.